Saludos, le habla el doctor Edwin Morales Cortés. En esta ocasión vamos a estar dialogando sobre la resolución de conflictos y la toma de decisiones y algunas influencias en el manejo del comportamiento humano en las organizaciones. Bienvenidos. Como todos conocemos, diariamente tenemos que tomar decisiones, resolver conflictos, plantearnos problemas. Lo importante es cómo nos acercamos a esa idea del problema. Los problemas, al igual que las crisis, son oportunidades. Y en ese sentido requieren que tomemos decisiones y que tenemos que elegir entre múltiples opciones. En muchas ocasiones los conflictos se pueden prevenir y en otras tenemos que afrontarlos y resolverlos. La toma de decisiones en la resolución de conflictos debe ser una racional. Cuando hablamos de que algo es racional, debemos demostrar los argumentos lógicos con el propósito de explicar el fenómeno y los fundamentos de nuestras decisiones. Siempre le comento a los estudiantes que es importante cuando vamos a tomar decisiones considerar varios aspectos. Uno de ellos es la racionalidad. Siempre que vamos a tomar una decisión tiene que haber un fundamento, unos elementos que fueron analizados, unos criterios en los que nos basamos y, si posible, en un modelo de toma de decisiones. En esta conversación vamos a hablar no solamente de modelos y de áreas de oportunidad, sino también cómo podemos analizar opciones, algunas estrategias, algunas técnicas y beneficios de aplicarlas en la toma de decisiones. La racionalidad es muy importante, pero también la razonabilidad. Muchos de los conflictos laborales no se resuelven necesariamente estrictamente a partir de lo que establece una ley, una norma o un reglamento. Lo razonable, aquellos aspectos donde le damos el beneficio de la duda a la otra parte, donde atendemos las circunstancias particulares, caso a caso. No existe una regla mágica, no existe una varita mágica que podamos decir, esta es la manera correcta de resolver las cosas. Por lo tanto, viendo cada situación conforme a sus características y sus particularidades, vamos a ser más eficaces. Todo eso guarda relación con el criterio de razonabilidad. Otro aspecto que debemos tomar en consideración es las circunstancias. Hoy día estamos trabajando con la emergencia del COVID-19. Hay diferentes circunstancias, desempleo, crisis sanitaria, con las consideraciones de salud y seguridad, el éxodo, toda la alteración en nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, la mirada que vayamos a darle a cualquier fenómeno de recursos humanos o en el ámbito de la gestión de las organizaciones tiene que atender y reconocer el impacto de las circunstancias. Por otro lado, el contexto. El contexto desde la perspectiva de Puerto Rico es un contexto donde ha habido recesión económica, depresión económica a partir del 2008. Un contexto de éxodo. ¿Quiénes son las personas que se están yendo? A cambios en aspectos demográficos como el envejecimiento de la población. Antes y después de María. Antes y después de los sismos. Antes y después de la pandemia del COVID. Tenemos que ubicarnos en un contexto caribeño, regional, Puerto Rico. Puerto Rico ante el mundo. Puerto Rico en sus condiciones. Puerto Rico antes y después de los fenómenos que le han azotado. Para tomar cualquier decisión, a partir de estos ejemplos, en cualquier ámbito, debemos reconocer el contexto, las circunstancias, la racionalidad y la razonabilidad de los criterios que evaluamos para cada caso. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. ¿Cómo nos vamos a vestir? ¿Qué vamos a desayunar? ¿Si vamos a estudiar? ¿Cuáles son las prioridades que vamos a establecer en nuestra rutina diaria? Por lo tanto, debemos preguntarnos cuáles son las opciones que existen
¿Qué estrategias debo tomar? ¿Debo ser consistente? Si esas estrategias y las expectativas que albergan añaden valor, primero tenemos que pensar, sentir y actuar y considerar todos estos factores para poder tomar decisiones. En el proceso de toma de decisiones y resolución de conflictos, los cuales son intrínsecos, recíprocamente influidos, es importante que identifiquemos el problema y lo definamos. Debemos identificar a su vez las variables primarias y secundarias, las relaciones entre ellas y los efectos que pueden causar. Para poder conocer la intensidad, la magnitud del impacto, debemos conocer las ventajas y desventajas y las consecuencias potenciales de cada una de estas variables. No todas las personas tienen los mismos recursos, el tiempo y las mismas destrezas de prevención de conflictos. Por lo tanto, tenemos que estar claros en qué queremos lograr, cuáles son las metas, cuáles son los objetivos y cuáles son los métodos, sin sacrificar las relaciones interpersonales y también los resultados que queremos alcanzar, logros, haberes y cumplimiento de aspectos normativos, aspectos cuantitativos, estándares y objetivos del desempeño. Las decisiones tienen que ser analizadas, por lo tanto tenemos que examinar los riesgos implicados, definir claramente las condiciones, clasificar esas situaciones, definirlas operativamente, identificar el marco teórico, los modelos de los que partimos para el análisis, para determinar el problema en su fondo, identificar posibles causas y efectos. En la medida de lo posible, debemos considerar la participación de otras personas para que nos den información e insumos. Es importante aprender de las experiencias. Cuando evaluamos, identificamos brechas entre lo que planificamos y lo alcanzado. Y nos preguntamos, ¿qué pudo haber explicado? ¿Qué pudo haber afectado ese logro? En contraposición con las metas y objetivos trazados. Por lo tanto, nuestro propósito habrá de ser, para futuras decisiones, establecer un plan de acción que permita corregir cualquier desviación de la condición existente y cualquier barrera o condición inhibidora que impide el logro de lo planificado. Es importante que afrontemos los problemas con renovada energía y entusiasmo. Los problemas no existen para culpar a otros, ni indicar debí haber hecho esto, no lo logré, me siento frustrado. Realmente nadie tiene una perfecta solución. Con el paso del tiempo, la práctica y dando participación a otros colaboradores, vamos a poder tener el oído en tierra y poder tomar decisiones eficientes y eficaces. Toda definición de problemas y toda técnica dirigida hacia el análisis de problemas requiere que nos ubiquemos en tiempo y espacio. Identifiquemos y ubiquemos el problema, identifiquemos los recursos y también las consecuencias exponenciales y la magnitud de su impacto. Identificar las causas posibles, buscar evidencias y corroborar esas evidencias. Utilizar herramientas de análisis que sean válidas y confiables. ¿Y por qué no? Nutrirnos de la experiencia, pero no solamente de la experiencia nuestra, sino de la experiencia de un equipo de colaboradores. Todo problema tiene opciones, toda estrategia de resolución de problemas tiene consecuencias. El análisis para la toma de decisiones también puede requerir de algún tipo de establecimiento de prioridades, jerarquización de prioridades y ponderación en términos de la importancia y el impacto de los factores considerados. Existen unas áreas críticas, pero todo problema debemos ser capaces de definirlo desde la perspectiva de qué ocurre, cuándo ocurre, dónde ocurre y cuánto impacto tiene.
Para tomar decisiones, también tenemos que considerar que no siempre hay una sola opción. Por lo tanto, debemos establecer lo que conocemos como contingencias. Contingencias no es otra cosa que el plan B, el plan C, cuando el plan A no es suficiente. Tenemos que aprender a descomponer los problemas en unidades de análisis, asignar prioridades y planificar cursos de acción diversos para cada una de ellos. Los beneficios en la toma de decisiones racional es que nos permite lograr las metas, mejorar las relaciones, el respeto de la diversidad, diferentes enfoques de cada interlocutor y de cada parte en la controversia. El ánimo que mostramos, tenemos que ser positivos, tenemos que ser participativos y mostrar apertura. No importa la técnica que utilicemos, no importa el tipo de problemática. Tenemos que afrontar las crisis, porque los problemas no se resuelven solos. En muchas ocasiones conllevan pérdida de dinero, incumplimiento de metas, algunas personas se aíslan y nos puede afectar en los diferentes roles que asumimos. Por lo tanto, tenemos que tener una orientación general positiva, a partir de diversos modelos que lo que pretende es que podamos, en ocasiones, ensayar las soluciones, verificar los resultados. Otros modelos nos permiten identificar los beneficios potenciales de cada condición, aprender y partir de obstáculos previos y de intentos fallidos. En muchas ocasiones también tenemos que redefinir el problema. Tenemos que concretar las soluciones que esperamos en metas y objetivos claros que planteen la dirección, la calidad, el tiempo a dedicar y la importancia relativa de cada acción. Otros modelos se enfocan en el corto plazo, algunos en el mediano plazo y otros en el largo plazo. También se requiere de apoyo de recursos en la organización. Y es importante que no esperemos al finalizar de un periodo o de una intervención para evaluar los resultados alcanzados. Deben a su vez medirse los logros alcanzados y lo que no se ha podido alcanzar desde una perspectiva gradual y progresiva, lo que se conoce en inglés como assessment o avalúo. Existen ciertamente unas amenazas en la toma de decisiones. Cuando existen expectativas incongruentes entre las partes, cuando hemos partido de un análisis superficial de las variables que inciden en la controversia, cuando el enfoque es uno por costumbre o por sentido común, donde impera la irracionalidad, cuando esperamos que los fenómenos y las controversias se resuelvan solas e incidimos en patrones de procrastinación. Cuando la percepción es limitada y la visión es tunelística, cuando hay falta de disciplina o cuando hay una negación de la realidad que afrontamos. Las expectativas deben ser congruentes, deben ser realistas y las actitudes han de ser positivas para enfrentar el problema. La toma de decisiones y la resolución de conflictos requiere de confianza, requiere de planificación, requiere de actuar de una manera pensada y concienzuda y también de mucha creatividad. El enfoque debe ser ganar-ganar, no perder-perder, perder-ganar, ganar-perder. Siempre hay que reconocer los aspectos favorables, búsqueda de consensos y cómo todos podemos ganar o reconocer en aquellos puntos que pueden ser favorables para la otra parte. De esa perspectiva estaremos minimizando las controversias, estaremos minimizando los riesgos y estaríamos contribuyendo a una resolución más eficiente y eficaz en un menor tiempo posible. También debemos considerar la importancia de actuar de manera ética y de manera legal. Por eso es importante involucrar sectores, no apartarnos de las normativas y de las buenas prácticas. Es importante seguir las reglas y la sana costumbre de los mejores principios aplicados en dicho entorno. Si logramos aplicar todo lo que estamos planteando, vamos a actuar de manera madura, responsable y ciertamente también reconociendo las diferencias individuales
los diferentes enfoques, diferentes rasgos de personalidad y otras características que muchas veces más allá del problema en sí y de los contenidos y de las normas, son esos aspectos de la dimensión humana que afectan el proceso de toma de decisiones. Debemos pensar de una perspectiva constructiva, creativa, no mantenernos en una posición de intransigencia. Tenemos que aprender de las experiencias y no siempre tenemos la solución en nuestras manos. La resolución de conflictos implica preparación, apertura, negociación y siempre tiene que haber un cierre donde podamos plantear claramente los acuerdos y que queden documentados. Les invito a considerar estas disposiciones y estos planteamientos para que sean más eficaces en la resolución de conflictos, la toma de decisiones y que podamos evitar así conflictos interpersonales como parte del proceso de toma de decisiones o como resultado del proceso de toma de decisiones. Este ha sido el doctor Edwin Morales Cortés. Hasta una próxima ocasión.